Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de InFocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. El día de hoy nos acompaña Raúl Coya, director de PwC Perú, abogado especializado en litigios tributarios. Hola Raúl, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí conmigo y nuestros oyentes. Katarzyna, muchas gracias por permitirme compartir con tus oyentes este espacio. Raúl, el primer tema del que quisiera conversar contigo es la sentencia de la séptima sala especializada en lo contencioso administrativo con subespecialidad tributaria y aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima, que concluye que la administración tributaria carece de interés para obrar respecto de pretensiones en plena jurisdicción en el proceso contencioso administrativo. ¿Qué significa que la administración tributaria carezca de interés para obrar respecto de pretensiones de plena jurisdicción en el proceso contencioso administrativo? Sí, recientemente la séptima sala ha emitido una sentencia en segundo grado sobre un caso que nosotros patrocinábamos, y en esa sentencia el Poder Judicial ha establecido que la administración tributaria no puede plantear este tipo de pretensiones de plena jurisdicción. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la administración tributaria presenta una demanda contenciosa administrativa contra una resolución del Tribunal Fiscal, no podría plantear una pretensión respecto a aspectos distintos a los nulificantes. ¿Esto qué quiere decir? De que sus pretensiones tienen que estar circunscritas a objetar la validez del fallo del Tribunal Constitucional únicamente en el sentido de objetar si esta resolución ha respetado, por ejemplo, las garantías del debido proceso en sede administrativa, como podría ser un fallo del Tribunal Fiscal que no ha sido motivado adecuadamente, o algunos de los vicios que la propia ley del proceso administrativo general permite a la administración como supuestos para demandar estos aspectos, como podría ser la vulneración del principio de legalidad, la vulneración del debido proceso, entre otros. No obstante, no la faculta a pedir pretensiones de plena jurisdicción, es decir, que se emita un pronunciamiento sobre el fondo del asunto controvertido, como sería, por ejemplo, confirmar un reparo determinado que ha sido revocado por el Tribunal Fiscal, o utilizar otros argumentos para confirmar reparos que han sido dilucidados en sede administrativa. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si la administración emite un reparo con el fundamento X? Ese fundamento X ha sido la materia controvertida en sede administrativa. El Tribunal Fiscal concluye, vía recurso de apelación, que ese fundamento X no era el correcto. Es decir, esa fundamentación del reparo era indebida. ¿Qué hace la administración tributaria, la SUNAT, contra esa resolución que revoca su reparo? Va al Poder Judicial y dice: el Tribunal Fiscal ha revocado este reparo, he dicho que el fundamento X es incorrecto. Ahora yo presento una demanda para que no apliques el fundamento X, apliques el fundamento Y. ¿Eso sería posible en sede judicial? Pues la séptima sala ha dicho no. El fundamento Y ya no podría significar que de plena jurisdicción el Poder Judicial corrija ese accionar de la propia administración tributaria, porque la plena jurisdicción, para efectos de restablecer alguna situación jurídica, no le permite a la administración tributaria corregir su accionar en sede judicial. Únicamente esta facultad está circunscrita para los administrados, no para la administración tributaria. Clarísimo. Entonces, lo único que podría pretender en la administración tributaria frente al Poder Judicial es solicitar la nulidad de la resolución, pero no que el juez del Poder Judicial se pronuncie sobre el fondo del asunto. ¿Estoy entendiendo bien? Exacto. Lo que ha Ok. dicho el Poder Judicial ha sido eso, ha sido que las pretensiones de la administración tributaria solamente podrían estar circunscritas a la declaración de la nulidad total o parcial del acto administrativo, más no pedirle al Poder Judicial que haga una pretensión de carácter de plena jurisdicción que está vinculada al reconocimiento o restablecimiento del derecho
o el interés jurídicamente tutelado para los administrados. Entonces, bajo una interpretación correcta, creo yo, de las normas de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, el Código Tributario, que además establece que la facultad de demandar de la Administración Tributaria es excepcional, pues de una correcta interpretación de esos dispositivos, el Código de Proceso Civil, del tubo de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo, del Código Tributario, se puede llegar a la conclusión de que la Administración Tributaria no tiene la facultad para plantear pretensiones al amparo del inciso 2 del artículo 5 de la ley que regula el proceso contencioso administrativo. Entonces, solamente podría enfocarse en pretensiones de carácter nulificante. Y eso, Kitty, nos lleva a la conclusión también de que la administración tampoco podría, por ejemplo, cuestionar posiciones institucionales a nivel del Poder Judicial, porque ahí también creemos, y así lo hemos planteado siempre, que ahí carece de interés para obrar, por ejemplo, la administración tributaria. ¿Te refieres que no podría ir en contra de sus propios informes? Los informes que en virtud del artículo 90 y tantos del Código Tributario permite a los gremios presentarse a la SUNAT y hacer consultas generales, ¿correcto? Correcto. Esas opiniones institucionales que además le son vinculantes a la administración tributaria, de acuerdo al artículo 94 del Código Tributario, no podrían ser ya ventiladas en sede judicial si es que, por ejemplo, el Tribunal Fiscal compartió el criterio, el informe lo aplicó o señaló como dentro de sus fundamentos la aplicación de ese informe, ese criterio coincide con lo de la opinión institucional y el Poder Judicial decide llevar ese caso a sede judicial para modificar un criterio. Entonces, ese aspecto claramente no es un aspecto vinculado a la nulidad, vinculado a pretensiones nulificantes, sino es un aspecto ya vinculado al reconocimiento, restablecimiento de un derecho o un interés jurídicamente tutelado. Entonces, bajo esa premisa, ese tipo de pretensiones tampoco serían proponibles en sede judicial por parte de la administración tributaria. Qué interesante, Raúl. ¿Y esta sentencia es aplicable a todos los contribuyentes o solamente es aplicable al caso en concreto? Bueno, definitivamente es una sentencia que está en segundo grado. Probablemente la administración tributaria presente un recurso de casación. Ese recurso de casación va a ser probablemente concedido con efecto suspensivo. Sin embargo, es un criterio que ya la sala tiene, y es la primera vez, esa es la importancia de este criterio, es que es la primera vez que se establece con claridad la interpretación de estos dispositivos para establecer si la administración podía o no plantear pretensiones de esta naturaleza. Los tres magistrados que han firmado estos son jueces titulares, y creo yo que es un importante precedente para lo que viene, sin perjuicio de que esto vaya a ser materia de recurso de casación. Es un criterio que probablemente esté suspendido hasta que la Corte Suprema establezca si el recurso de casación es procedente o no, o finalmente si la Corte Suprema decide casar o no casar el recurso que pueda presentar la Administración Tributaria. Pero como primer precedente lo vemos interesante y acorde a derecho. Claro, es acorde con lo que el propio Código Tributario señala, ¿no? Que la administración tributaria debería ir excepcionalmente al Poder Judicial, lo cual en la práctica no ocurre. Y también, como bien dices, relacionado a la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? La 27444. Y hay un Clarísimo, tema, Raúl. Sí, dime. hay un tema adicional, Kitty, que en estos casos que suele llevar la SUNAT al Poder Judicial, es el hecho, muchas veces la administración plantea aspectos que ni siquiera fluían de la etapa administrativa. Como planteé originalmente el ejemplo de XY, eso ocurre mucho en las demandas que presenta la administración tributaria contra resoluciones del Tribunal Fiscal. Argumentos que ni siquiera se habían ventilado en etapa administrativa, los pretende discutir en sede judicial. Yo creo que eso claramente, a la luz de este precedente, queda claro que ya la administración no tendría interés para obrar en este caso porque no ha pasado por el filtro previo de haber sido ventilado a nivel administrativo. Sí, es cierto. Bueno, esperemos que este precedente ayude pues a que los procesos se reduzcan en la etapa judicial a solamente aquellos casos, ¿no es cierto?, en donde la administración tributaria pues pueda reclamar o pueda invocar, más que reclamar, la nulidad de los fallos del Tribunal Fiscal. Bueno, Raúl, espero contar con tu presencia en otra oportunidad y nada, no sé si quieras despedirte de nuestros oyentes. Muchas gracias, Kitty. Con mucho gusto
podré participar las veces que tú me invites. Nos encontramos la próxima semana. Que estén bien.